28 junto al Estadio El Molino, en Icod de los Vinos. Estás escuchando Noroeste 7 con Narciso Ramos. Entrevistas en Icod Mundaute Radio. 13 minutitos para las 7 de la tarde. Ya está con nosotros en la mesa de radio Antonio González Fortes, concejal portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Buenavista, exalcalde de esta localidad. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Narciso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, la vida va perfectamente. Esa nueva faceta de padre ya con 10 meses me decía que tiene la niña. Sí, 10 meses cumple el domingo. Sí, la verdad que una experiencia de vida, ¿no? Que ya será para siempre y que ha cambiado para siempre mi vida, pero que vamos para enriquecerla y por eso la vida va sobre ruedas. Sin duda. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, Antonio, antes cuando leía las portadas de la prensa. En el periódico La Opinión, como ya has leído, abren hoy a 4 columnas con el titular de que el Cabildo liquida la sociedad Buenavista Golf y cancela la deuda. Mantiene la propiedad del campo de golf, la casa club y un terreno anexo. El Cabildo pretende reducir el número de entidades mercantiles. ¿Qué valoración hace de esta noticia Antonio González Fortes, teniendo en cuenta que en tu etapa de alcaldía tenías sobre esto de Buenavista Golf una opinión y un criterio que deberías de recordarnos ahora? Bueno, nosotros siempre nos opusimos a la liquidación de esta sociedad porque entendíamos, además, que el espíritu inicial de esta sociedad era la de preservar el carácter público de los terrenos más importantes en la historia de Buenavista del Norte. Aquí se sitúa en todo el entorno de la fuente, pues el inicio del núcleo de Buenavista del Norte, de esa colonización que se hizo de nuestro territorio. Toda la historia, buena parte de la historia de Buenavista pasaba por aquí, y así se dijo creo que fue en el año 96 o 97 cuando se empezó a hablar de este, o 98, cuando se empezó a hablar de este tema. Se habló de eso, de preservar el carácter público de estos terrenos para el control y luchar así contra la especulación. Esto lo tenemos que ligar con que Buenavista Golf no es solamente, se nos dijo siempre que era un campo de golf, pero no es solamente un campo de golf y una casa club, sino son una serie de terrenos anexos. Esa era la sociedad Buenavista Golf. Y en esa sociedad, en esos terrenos anexos se proyectaba un crecimiento bastante importante a nivel urbanístico de toda la costa de Buenavista del Norte. Nosotros ya antes, quizás de entrar incluso en el ayuntamiento en el 2007, alertábamos sobre este hecho porque veíamos que el PGO de Buenavista, que se aprobó durante esta época, 2006-2007, realmente lo que escondía era toda esta expansión, pero bueno, que de alguna manera estaba en manos de una entidad pública que era Buenavista Golf. Pues ahí podríamos entender que había cierto control. Con esta liquidación ahora mismo, pues ya estos terrenos están en manos de Gestur. Nosotros entendemos que esta liquidación se hace con la intención de vender estos terrenos a un propietario privado, y se abre la puerta de una especulación importante. Sin embargo, la noticia, Antonio, habla de que la propiedad el Cabildo seguirá manteniendo la propiedad y sí, que cancela esa deuda que tenía contraída el Cabildo con Gestur por un valor de 2 millones de euros. Claro, pero es que eso tiene una doble lectura. O sea, ¿cuál es la doble lectura? La doble lectura es que cuando el Cabildo dice que cancela la deuda con Gestur, es que el Cabildo se queda con esa deuda. O sea, la asume, ya está. Entonces se hace, y además la doble lectura es lo que yo decía antes, es decir, también Buenavista Golf no es solamente el campo de golf. El Cabildo se queda con la titularidad del campo de golf por obligación, porque también quería desprenderse de esa titularidad, y se queda por obligación porque nosotros en su momento recordamos
que esto es un sistema general y por lo tanto no cabe a nivel jurídico ninguna posibilidad de que los terrenos que ocupa el campo de golf, lo que es la instalación deportiva, estén en manos privadas. Entonces, claro, se disuelve la sociedad, los terrenos que sí son, pues desde nuestro punto de vista, pues carne de especulación, porque lo decimos así con todas las letras, sí se le pasan a Gestur. Nosotros entendemos que esto tiene comprador y que además pronto veremos movimientos en este sentido. Y sí es verdad que la parte del campo de golf se la queda el Cabildo y asume esa deuda. El Ayuntamiento de Buenavista, que tenía una participación muy pequeña, que era de un 2%, pues se queda simplemente pues con dinero. Se le dan 225.000 euros, que bueno, 225.000 euros es una cantidad importante de dinero, sobre todo a final de ejercicio, pero no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros en el pleno del ayuntamiento en el que se llevó este asunto, que ya creo que hace unos 4 meses, nosotros propusimos otro acuerdo y bueno, ya que era inevitable la disolución, porque es verdad que la participación del ayuntamiento es bastante pequeña, sí que le propusimos al grupo de gobierno que bueno, que de alguna manera participara también de esa titularidad que tiene el Cabildo y que creara una sociedad con el Cabildo de Tenerife para que poder participar dentro del campo de golf hay una desaladora, que además esa desaladora pues se están haciendo ahora mismo las conducciones para surtir de agua al pueblo de Buenavista y que era quizás un acuerdo más ventajoso de cara al futuro y con más visos de futuro, pues formar parte de esa sociedad. Y por lo tanto entendemos que bueno, que los 225.000 euros vendrán muy bien para ahora y que en febrero prácticamente no nos vamos a acordar de ese dinero, porque los que sabemos cómo se maneja la gestión diaria o mensual de un ayuntamiento sabemos que ese dinero pues es una gotita dentro de un presupuesto municipal. Y sin embargo lo otro sí que era además con todo el buen rollo político que hay ahora mismo entre el grupo de gobierno y el Cabildo de Tenerife, del cual presumen públicamente, yo creo que era el momento para que el agua nos costara más barata, un agua de calidad además, durante muchísimo tiempo, porque estaríamos dentro de la titularidad de esa desaladora. No se quiso porque al final yo pienso que el grupo de gobierno de Buenavista lo que está es en una forma de hacer política que es cortoplacista. Van a salvar los muebles sin pensar realmente en el futuro de Buenavista del Norte. Y nada, yo sí que tengo la opinión con respecto a este movimiento, decir que a mí me parece lamentable, y esto lo digo también rotundamente, me parece lamentable que acompañando esta noticia de la disolución de Buenavista Golf aparezca Aurelio Abreu, porque Aurelio Abreu es el ex alcalde de Buenavista y fue la persona que impulsó este proyecto precisamente bajo esa protección pública. Yo creo que refleja muy a las claras el fracaso absoluto que supuso la puesta en marcha de este proyecto para Buenavista del Norte, y que detrás se escondía única y exclusivamente pues un negocio que pasaba por vender los terrenos. Como los terrenos vino la crisis y no se vendieron, pues tuvieron que disolver la sociedad, y todas aquellas razones que daban para la protección pública de todos estos terrenos no eran más que excusas para conseguir vender a la opinión pública este proyecto que ya en su momento generó controversia. Antonio, ¿qué pasa a principios del pasado mes? Hubo polémica, no sé si sigue habiéndola, con el vertedero de El Fraile. Ustedes señalaban que la alcaldesa Eva García mintió a la Fiscalía y al Pleno sobre este vertedero. Luego se felicitaba, si se puede, de la intervención de Costas para resolver el problema. Cuéntanos un poco. Bueno, esto es un asunto que viene a caballo, incluso entre nuestra gestión y la del Partido Socialista. Fueron en los primeros meses con nosotros en la oposición, cuando se nos hizo llegar una denuncia a través de fotos, a través de redes sociales, de que el mar había destapado un antiguo vertedero en la zona del Fraile de Buenavista.
Nosotros esto lo ponemos en conocimiento de la alcaldesa en el pleno y lo que se nos dice es que bueno, que van a actuar, obviamente. O sea, ellos son el poder ejecutivo en el pueblo y por lo tanto ellos son los que tienen que actuar al respecto. Pasan 2 meses. Estamos hablando creo que del pleno de mayo de 2016. Pasan 2 meses, estamos hablando ahora del pleno de julio del 2016, volvemos a preguntar y, bueno, yo hago una interpretación de que esa respuesta se nos da con cierta sorna, ¿no? Con cierta sonrisa o media sonrisa dibujada. Se nos dice que se han procedido a mandar a la policía local, y se dice así, pero que no, que tendremos que precisar, y además eso está grabado, eso está en el portal de transparencia del ayuntamiento, que tendremos que precisar el lugar exacto donde se encuentra este vertedero y decir que bueno, que la policía local ha ido abajo y que no ha encontrado absolutamente nada. Entonces, a nosotros ya en este momento nos indigna bastante la respuesta porque, bueno, yo creo que en Buenavista del Norte todo el mundo sabía del sitio donde estábamos, del cual estábamos hablando. Y bueno, lo dejamos así. En el siguiente pleno volvimos a recordarlo. Siguen sin haber noticias al respecto. Hasta que, nosotros empezamos a ver que este asunto empieza a costas a tomar, pues, a ponerse en contacto con el ayuntamiento y también se empieza a hablar en los plenos de un expediente judicial, sin darnos más información, sino que empieza a haber, pues, un expediente judicial. Nosotros cuando preguntamos por las novedades a lo largo de los diferentes plenos, ya estamos hablando de 2017, se nos dice que no hay ninguna novedad, que esto no se ha movido, que hay una remisión del informe que ya por fin hizo la policía, creo, en el mes de diciembre del 2016, a Costas, y que Costas, pues bueno, ofrece una serie de soluciones, pero que el ayuntamiento ofrece otras, pero que Costa no las ve y demás. Como que hay una cierta controversia, pero que más allá de eso no hay ninguna novedad. Bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de fiscalización, que lo hacemos, bueno, cuando los lunes por la tarde y los martes por la mañana, tenemos ese horario establecido de trabajo en el ayuntamiento y, bueno, ahí es cuando nos damos cuenta de que la Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido un oficio al Ayuntamiento de Buenavista, en este caso a la alcaldesa, para que se pronuncie. O sea, entonces estamos hablando de un procedimiento judicial del cual a nosotros no se nos informó en pleno, a pesar de haberlo preguntado, y lo que nosotros vemos en ese escrito que remite Alcaldía a Fiscalía es que se dice que del vertedero un poco se quitan el muerto de encima, ¿no? Es decir, que del vertedero la primera vez que tuvieron noticias fue en diciembre del 2016 con la visita de la policía local. Uh-huh. Esto es mentira, esto es rotundamente falso y, bueno, yo creo que a los hechos de los plenos, a las actas de los plenos nos remitimos para demostrar que este hecho es falso. Yo solo puedo decir que esta actitud ha cambiado con respecto a las cosas que nosotros proponíamos y decíamos en los plenos. Yo creo que la demostración de que la alcaldesa mintió a la Fiscalía es que ahora, desde que nosotros en pleno hacemos mención a alguna posible ilegalidad que se pueda estar cometiendo en el municipio, porque nos lo hacen llegar vecinos o vecinas o porque simplemente lo observamos nosotros, el informe de la policía es inmediato. Estamos hablando del día siguiente. Salvo, y antes se me olvidó comentar un asunto con la Casa de la Fuente, que es una noticia que también una nota. Hablaremos de ello después. Exacto. Que lo hemos publicado también hoy en el digital nuestro. Una nota de prensa vuestra. Sí. Antonio, ¿qué pasa con Masca? Se quieren ir a Santiago del Teide, piden reuniones, no sé si se han celebrado. Ayer me decían que iba a haber una, no sé si se celebró o no. Yo no tengo noticia, pero en principio estaba planificado ayer me comentaron que en redes había salido algo una reunión, que se les había emplazado. No sé, porque bueno, el tiempo también estaba un poco revuelto y en Masca,
cuando está el tiempo así, pues... Pero no lo sé. Es probable que Y se era haya celebrado. para este tema era. Pues sí, las noticias a nosotros no se nos ha convocado a ninguna, ni siquiera sabemos que la Asociación de Vecinos y Vecinas ha presentado en el ayuntamiento una petición para este hecho, o sea, y a nosotros no se nos convocó a esa reunión. Pero tenemos la información de lo que podemos ir leyendo en redes sociales, en medios de comunicación. Lo publicaba Daute Digital incluso con el documento de entrada Sí, en el ayuntamiento de Buenavista y de Santiago del Teide. Sí, y por lo que nosotros sabemos también, anterior a esto, este escrito que se presenta por parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas es fruto del acuerdo de la anterior reunión, cuando se armó aquel revuelo con el referéndum, que bueno, como es una palabra de moda ahora, pues ocasionó aquel revuelo. Pero sabemos que la reunión estaba fijada para ayer, no sabemos si se celebró, pero bueno, es un asunto con el que estamos muy pendientes. ¿Qué opinión tienes tú de que los vecinos quieran irse a Santiago del Teide porque se sienten, lo reflejan, desatendidos? Ellos señalan que se sienten desatendidos por el Ayuntamiento de Buenavista. Bueno, ya nosotros en el pleno que pasó, en el de septiembre, dijimos que políticamente tenemos que hacer autocrítica con este asunto, porque yo sí pienso que desde el Ayuntamiento de Buenavista, y hablo de gobierno y oposición, quizás no hemos sabido gestionar la singularidad de Masca como debiera. Pero en muchos sentidos. O sea, en no saber sentarnos... O sea, que haces ahí también autocrítica como exalcalde. Por supuesto. Yo creo que en Masca, por ejemplo, nosotros llevamos 10 años en la política municipal. Y en estos 10 años, en Masca, no se ha movido, salvo lo que se movió cuando el incendio de 2007, no se ha movido absolutamente nada más en cuanto a la aprobación de planes. Yo puedo decir que nosotros intentamos aprobar definitivamente el plan especial de Masca y iniciamos ese expediente, pero ese expediente no se terminó. Entonces, en cuanto a esa resolución de todas las intenciones que existen en cuanto a resolver los problemas de Masca, no se ha resuelto nada en 10 años, y de esos 10 años, 4 nos corresponden a nosotros. Pero es que aparte, como grupo de la oposición, también tenemos esa cierta responsabilidad a la hora de explicar y de hacer llegar las demandas que los vecinos y vecinas nos hacen llegar. Entonces, que los vecinos se sientan desatendidos, yo entiendo que tienen parte de razón. Yo añado más. El carácter de la gente de Masca, por la tradición que existe a nivel de asociaciones y demás, pues es un carácter bastante reivindicativo. Pero esos problemas que existen en Masca existen también en Teno Alto, existen en Los Carrizales. O sea que son problemas bastante generalizados y que desde mi punto de vista radican en un problema que es supramunicipal, ¿no? Y ahí es donde quizás yo estoy un poco en desacuerdo en la propuesta que hacen ellos, ¿no? Yo creo que las cosas no se solucionan cambiándose de municipio. Todos esos problemas que tienen ellos a nivel urbanístico y demás, o de servicios públicos, son cosas que exceden a lo que es el municipio en sí. Y bueno, yo creo que antes de lanzar ese tipo de cosas a la prensa, es necesario que eso sea fruto de una reunión y no que el artículo de prensa sea previo a la reunión y que luego en la reunión se tomen las decisiones que se quieran tomar. Yo en ese sentido sí soy crítico y dentro de la autocrítica que hago yo, creo que también hace falta un poquito más de sentarse a dialogar con los vecinos y vecinas, pero también a que ellos entiendan lo que el Ayuntamiento de Buenavista está haciendo por intentar solucionar los problemas. Ahora, en Masca, ya no solamente estamos hablando del plan especial, ya no estamos solamente hablando de que se rigen por una ley de carreteras que en un entorno como Masca es absolutamente demencial. No estamos hablando de que se rigen por un sistema de servidumbre de caminos. O
O sea, que los caminos de Masca se supone que no se puede edificar a no sé cuántos metros porque hay que dejar ese espacio de servidumbre pues libre. Eso es demencial y eso hay que solucionarlo. Pero también hay que solucionar problemas de alumbrado público, problemas de acceso. El núcleo del Turrón se encuentra absolutamente, cuando oscurece, se encuentra absolutamente aislado del resto de Masca y es un deporte de riesgo. No tiene alumbrado ninguno. El núcleo del Turrón en sí, pero transitar del Turrón a la plaza de Masca, por ejemplo, es ir por la carretera, dentro de la carretera y en la oscuridad absoluta. Entonces, eso no puede ser. Y ya está. Y en ese sentido, lo único que nosotros podemos hacer es agachar la cabeza y decir, en eso tienen toda la razón del mundo. Lo que está pasando con el barranco, yo creo que ya raya la... Pues que somos... la irresponsabilidad. A la seguridad. A la seguridad del turistas, barranco. Sí. Y además la calidad de la visita del barranco. Es decir, todo el mundo se queja de que muchos de los accidentes que pasan porque la gente no está suficientemente informada. ¿Tú eres partícipe o eres contrario o favorable a que en Masca haya una regulación de acceso para turistas y todo esto? Yo creo que, porque eso se habla también desde el Cabildo. Sí, pero es que, vamos a ver, lo que se habla desde el Cabildo, yo no estoy de acuerdo en cómo está haciendo las cosas el Cabildo. Y también se habla de un proceso de participación ciudadana que no se ha celebrado, además de que también se habla de un segundo proceso de participación ciudadana para la Punta de Teno. Que no se hace. Que no se ha hecho de momento y que yo, cuando he entrevistado a la consejera Corillanes, siempre está comentándome fechas de inicio no cerradas, pero muy probables, y lo cierto es que no termina de celebrarse ese segundo proceso de participación para la Punta de Teno, ni tampoco de celebrarse ese primero que también viene anunciándose hace meses para Masca, ¿no? Pero antes decía yo del Pleno. En el Pleno nosotros preguntamos a la alcaldesa sobre este tema y nos dijo que no sabía absolutamente nada. Del proceso de Masca. En Masca. Y que no sabía absolutamente nada. Y sin embargo, el domingo creo que fue, pudimos leer en una entrevista en otro medio de comunicación ¿Dónde fue? En el día, para ver si la encuentro por aquí. Hablando con pelos y señales del plan que hay para Masca. Entonces, una de las cosas que nosotros advertíamos en el Pleno es que si ella no sabía nada y se estaba hablando de esto en prensa, además, no ella directamente, pero sí el consejero de Medio Ambiente, que es que no es un cualquiera. Entonces, que estuviéramos atentos porque no fuera a ser, y eso se lo dije así literalmente, no fuera a ser que nos plantearan un proceso de participación en Masca donde tuvieran que resolver y tomar una decisión los masqueros y masqueras en un mes. Porque eso fue lo que se planteó para Punta de Teno. Entonces, yo no estoy nada de acuerdo con lo que está haciendo el Cabildo de Tenerife, porque lo que está haciendo es lanzar globos sonda. Simple y llanamente para sondear cuáles son las opiniones y demás. Yo creo que hace falta sentarse con la gente de Masca y decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo creo que en Masca, y cuando nosotros nos sentábamos con la gente de Masca, decíamos que había un problema de estacionamiento, y ese problema de estacionamiento, la solución desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no pasa por hacer más aparcamientos, pasa por establecer una serie de medidas que tengan que ver con el fomento del transporte público. Pero cuando nosotros pedíamos en el Cabildo de Tenerife que se ampliaran las líneas de guagua que van hacia Masca, lo que se nos decía era que un no rotundo. Entonces, yo creo que ahí el quid de la cuestión está en si se prohíbe o no se prohíbe el estacionamiento en Masca. Y ese es el peligro que planea por muchas cabezas, ¿no? Entonces, yo creo que la regulación del estacionamiento, todo el mundo sabe que tarde o temprano tiene que llegar porque es insostenible la situación en la que se encuentra Masca. Yo creo que la regulación de ciertos vehículos por esa carretera se hace imprescindible porque hoy en día están bajando guaguas por esa carretera que tarde o temprano va a ocurrir una desgracia. Esperemos que no, pero que tarde o temprano es posible que ocurra una desgracia. Esperemos que no. Y yo creo que lo que hay que sentarse es plantear los problemas y empezar a plantear soluciones.
Pero eso no se va con la generación de planes, digamos, secretos que no salen a la luz hasta el último momento en el que se plantea un proceso participativo simple y llanamente para dar legitimidad a algo que está preconcebido. Que ya está preconcebido. Eso por ahí nosotros no vamos a pasar. Eso lo tenemos claro. Nos quedan 5 minutos de entrevista, Antonio, y quiero preguntarte dos cosas. Una, por lo de la Hacienda La Fuente, que es bien de interés cultural, que ustedes han publicado una nota de prensa hoy, pero antes dime de forma rápida, por favor, qué pasa con los presupuestos para el próximo año. Ustedes en septiembre hablaban de proponerle al grupo de gobierno la elaboración de estos presupuestos de forma participativa. No sé, ahora mismo todavía no se ha aprobado el presupuesto, se ha hablado con ustedes, con los grupos de la oposición. Dime de forma breve cómo está el tema. Rápido, el presupuesto de este año se aprobó en junio. Ya de 2017. De 2017, o sea, se aprobó con medio año ya terminado. Nosotros ya propusimos en ese momento que el presupuesto tenía que elaborarse de diferente manera porque nosotros queremos aprobar el presupuesto. Queremos participar y queremos aprobar el presupuesto. No queremos estar en una negativa continua. Segundo, en el mismo pleno que se aprueba el presupuesto, bueno, en el pleno siguiente en el que se aprueba el presupuesto, se aprueba el reglamento de participación ciudadana, y apoyándonos en ese reglamento de participación ciudadana, nosotros pedimos que los presupuestos, bueno, demos un paso más allá. Si el grupo de gobierno está en esa disposición, vamos a elaborar el presupuesto entre todos, ya que tenemos ese reglamento aprobado. Y todo te refieres incluso con participación ciudadana. Sí, claro, sí, por supuesto, obviamente. por supuesto. Ya es que la participación de la oposición se presupone y sin embargo no la tenemos. Nosotros lo que pedíamos antes era simple y llanamente lo que nosotros le dábamos a los grupos de la oposición. Y con esto quiero zanjar también un debate que he visto en algún medio de comunicación diciendo como que, bueno, es que nosotros estábamos en minoría. Es que nosotros llevábamos ese debate hasta el final, incluso sabiendo que contábamos con los apoyos para aprobar el presupuesto. Entonces, lo hacíamos... Bueno, de hecho, yo recuerdo que en uno de los primeros presupuestos de tu legislatura tuviste graves problemas para aprobarlo. El primero se rechazó. Y se prorrogó, ¿no? Se rechazó y se tuvo que prorrogar. Se rechazó en 2012 y se tuvo que prorrogar. Pero en 2013 nosotros teníamos los apoyos para aprobarlo y aún así llevamos la negociación hasta mayo. Porque se estaban negociando cosas. El presupuesto de 2014 se aprobó por unanimidad y ese es el único presupuesto Oye, una cosa. Dime. Sí, no, una cosa, es que se nos va el tiempo. ¿Qué opinión tienes de forma rápida? Sí. Ayer entrevistaba yo a la portavoz del PP en Los Hilos, hace un par de semanas a la portavoz de Coalición, en septiembre al alcalde, a Santiago. ¿Qué opinión tienes tú de que un ayuntamiento, que además gobierna en mayoría absoluta del PSOE, donde ha tenido problemas con la ley de ajuste presupuestario y todo esto, pero ¿qué opinión tienes tú de que anden con un presupuesto prorrogado desde el año 11? Eso no puede ser. Sinceramente, tu opinión. Yo creo que... Como exalcalde el presupuesto es un instrumento de transparencia. Ya está. Independientemente de que se pueda trabajar a nivel administrativo con un presupuesto prorrogado, sí, el presupuesto es una herramienta de transparencia. El mantenerlo prorrogado desde hace 5 o 6 años... para mí es oscurantismo. Grave, además, gravísimo. Bueno, pues esa es la opinión de Antonio, que quería... Además le he pedido brevedad y ha sido breve y contundente. Sí se puede, exige a la alcaldesa que garantice la conservación de la Hacienda de La Fuente, porque este es un espacio arquitectónico, por cierto, precioso, junto también a otra hacienda que es la de Juan, ¿cómo se llama? Una hacienda que San es muy... Juan de Taco. Exacto, que es preciosa también, que publicaba Daute Digital, el compañero Pinelo, un reportaje con unas fotografías, la verdad que preciosa de la hacienda. Esta no sé cómo será por dentro, pero en cualquier caso también está declarada BIC como la de San Juan de Taco. Se encuentra amenazada, dicen ustedes, por unos trabajos que se están ejecutando sin las licencias municipales de obra requeridas. Esto lo advertían ustedes en el último pleno. ¿Quién las está ejecutando? Entiendo que son obras de rehabilitación de la hacienda. Esto es privado, la hacienda es privada y entiendo que las está ejecutando el propietario, ¿no? Eso es lo que decíamos nosotros del peligro que tiene que cosas tan importantes pasen a manos privadas. Ese es el peligro que tiene. Antes era público. Antes era de Gestur, público. ¿Ah, sí? Sí, y en 2013 además se nos
vino un poco a pedir permiso a ver qué opinábamos nosotros y nosotros nos opusimos. Estando en el gobierno. Estando en el gobierno. Ofrecimos un acuerdo a Gestur para que el ayuntamiento se hiciese cargo del mantenimiento de esta hacienda. Y lo que se hizo fue vender, nos enteramos de que se había vendido la hacienda porque llegó la plusvalía al ayuntamiento. Eso ya de entrada. Los nuevos propietarios siempre se mostraron... Permíteme, ¿era del Cabildo entonces? Era de Gestur. Gestur es una empresa pública del gobierno de Canarias. Sí. Los nuevos propietarios siempre se mostraron abiertos a abrir la hacienda al pueblo y demás, pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que ellos iban dando pasos realmente hacia todo lo contrario. Al final es una propiedad privada, obviamente, ¿no? No tenemos nada que decirle al respecto. Pero lo que sí hemos podido ver es que se estaban haciendo una serie de obras que a nosotros, algunas personas nos habían dicho que habían visto una piscina y demás, y empezábamos a ver con cierto recelo las cosas que se estaban haciendo. Cuando fuimos a ver el expediente nos dimos cuenta de que no existía ninguna licencia. Entonces esto nosotros lo decimos el 26... O sea, tú me estás diciendo a mí que esta rehabilitación de esta hacienda que ha pasado a manos privadas se está rehabilitando, vamos a decir rehabilitar, ¿no? Por utilizar un término vamos apropiado. A decir que las obras que se están haciendo, que se han ejecutado ahí, no tienen licencia. No tienen licencia. O sea, están fuera de ley las obras. Las obras no tienen licencia. ¿Y qué van a hacer ustedes? Han preguntado a la alcaldesa. Sí, ya nosotros hemos presentado un escrito porque además observamos también con cierto recelo que a pesar de que esto nosotros lo dijimos el 26 de septiembre y que con el resto de expedientes que dijimos, porque nombramos unos cuantos, la policía los visitó el 27 de septiembre, al día siguiente, este no. Entonces... este expediente no fue... Este no fue visitado por la policía pero local. Ha sido posteriormente... Hasta después, que coincide justamente también con un informe favorable a otras obras por parte de la oficina técnica. Entonces... nosotros el recelo nuestro era que se intentara encubrir ahora con una licencia pues ciertas obras que se habían realizado sin licencia. Entonces nosotros presentamos ya, esto no cabe obviamente porque a esto hay que hacer un expediente de legalización. Y nosotros lo que presentamos ya es un escrito, no solamente en el Ayuntamiento de Buenavista, sino también en el patrimonio del Cabildo de Tenerife, diciendo que se tomen las medidas que se tienen que tomar y que si no, nosotros nos reservamos el derecho de emprender medidas legales si procediera, porque yo creo que hay caminos. ¿Y la de San Juan de Taco es privada o es pública? La de San Juan de Taco es pública, es del gobierno de Canarias. Que también está por rehabilitar, ¿no? Esa está en un estado bastante malo, la verdad. ¿Y es más grande que esta incluso? ¿O es más o menos la misma superficie, no sé, parecida? La superficie yo no la controlo, sinceramente, pero bueno, ahí van. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero desde luego con estas dos haciendas, sobre todo con este tema ahora, este problema con la hacienda de la Fuente, la verdad es que dos espacios maravillosos para el municipio. Y, en fin, que pase a manos privadas no es lo más adecuado para resaltar el patrimonio histórico de un municipio y las cosas que se pueden hacer en un inmueble de estas características, pero bueno, si han pasado a manos privadas, cuanto menos que se conserve la legalidad de las actuaciones, hayan informes de patrimonio del Cabildo para que no se hagan cosas raras nuevas allí de arquitectura nueva, ¿no? Antonio González Fortes, en próximos, de aquí a 7 u 8 semanitas, poder volverte de nuevo a entrevistar, a ver cómo va evolucionando todo. Sí, yo no te digo cuando quieras, cuando podamos, pero siempre yo te agradezco también la disponibilidad que tienes a adaptarte pues a eso, a mis nuevos horarios y o sea, que te agradezco que en cuanto podamos concretar, por supuesto estaré aquí. Perfectamente. Bueno, pues despedimos a Antonio González Fortes, 21 minutos sobre las 7. Ahora nos vamos a Publi y a la vuelta estará Isabel López con nosotros, con sus minutos fascinantes, que no sé qué es lo que nos tiene preparado para esta tarde-noche, qué misterio sin resolver, si es un asesinato, si es... no sé, ahora me pasará a ella también la escaleta impresa, para que ustedes no se asusten mucho, ¿no? También es verdad que ella siempre hace la advertencia de que este es un espacio que puede herir la sensibilidad de algunos oyentes y que si les puede herir esa sensibilidad, cambien de sintonía, pero que vuelvan después, porque cuando acabe Isabel tendremos con nosotros a Liliana Tavío, psicóloga,
que es presidenta de la Asociación de Mujeres Aremoga, para que nos hable de un nuevo proyecto que esta asociación va a poner en marcha. Escuchamos publicidad. Noroeste 7, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio, FM 91.4. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen la mejor.